Minutos de la mañana, seguimos en directo con ustedes en Una más Una, en este programa especial Día Festivo, hoy 12 de octubre. Y hoy, a pesar de que es día de fiesta y probablemente la mayoría de los supermercados están cerrados, vamos a hacer una incursión, por decirlo así, al supermercado. Seguro que ustedes cuando van, nos pasa a todos, ya vamos pensando en cuánto nos va a costar a la salida todos los productos que hemos adquirido, que hemos comprado, porque se ha convertido realmente en una pesadilla cuando nos dicen el importe. Nos decimos, pero en serio, si llevo 4 cosas en el carro, ¿verdad? Seguro que a todos les suena. Bueno, pues ahora pónganse en la piel en una persona que va al supermercado y es celíaca y tiene que comprar sus productos, aquellos que necesita, evitando que tengan gluten. Bueno, pues ahí ya estamos ante una situación realmente complicada. Nos lo va a contar mejor Aarón Santana, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos Canarias y también de la Federación Española. Aarón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Bueno, queremos saber la realidad que ustedes viven porque estamos contando que, claro, cada uno de nosotros cuando vamos al supermercado últimamente, de unos meses a esta parte, sabemos lo caro que está todo, los productos de primera necesidad, bueno, en general todos los productos, ¿verdad? Ya sabemos los motivos, el encarecimiento de estos precios debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de la producción, el encarecimiento del transporte, de la energía, bueno, una situación que todos nuestros oyentes conocen. Pero claro, en el caso del gluten, no sé si también han aumentado en esa misma proporción o ustedes ya están acostumbrados a vivir con un encarecimiento permanente de los productos. Hay un encarecimiento permanente, pero también todo esto ha influido también en el precio de los productos celíacos, evidentemente, Ujú. en la misma proporción. En la misma proporción, o sea Sí, que realmente ustedes están notando en el bolsillo un encarecimiento, creo que desmedido, porque cuando uno mira los productos sin gluten son bastante más caros que los que son de harina tradicional, por ejemplo, que contengan trigo. sí, estamos ya acostumbrados, aunque sí es verdad que el sobrecosto es bastante elevado, sobre todo por la materia prima. A eso hay que sumarle, pues después el costo de producción, que también tiene que ser bastante diferente a un producto estándar, con lo cual lo sufrimos bastante. Claro, Aarón, vamos a conocer precisamente por qué son tan caros estos productos. Claro, cuando ustedes van al supermercado, tienen que adquirir un producto que no contenga gluten, ni siquiera trazas, porque para los celíacos es un problema que contenga incluso las trazas. Sí, hay que tener en cuenta para que los radioyentes pongan en justa medida qué sucede. Para nosotros, el contener trazas, la medida que nosotros solemos tener es 20 partes por millón. Eso es el estándar europeo. ¿Qué significa eso? Que yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cojamos 20 millones de granitos de arroz. 20 millones, perdón, 1 millón de granos de arroz. 1 millón de Discúlpeme. granos de Un arroz. millón de granos de arroz. Ujú. De ese millón, solo podemos separar 20. Y eso es lo único que podemos ingerir. O sea, tenemos que tener en cuenta la gravedad. Por cada millón de granos, solo 20. Por eso el hecho de puede contener trazas de gluten para nosotros también es problemático. Y de ahí que en muchas ocasiones nosotros tengamos que decir eh, y tener que desmentir la frase ya muy manida de, por un poquito no pasa nada. Pues sí, sí que pasa y mucho, porque esta es justo la medida que nosotros tenemos que tener. Ujú. Claro, y las empresas que fabrican estos productos entiendo que tienen más dificultades, ¿no? A la hora de producir y por lo tanto se encarece. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienen que ser fábricas específicas? Tiene que ser no tanto la fábrica específica, pero sí que un lineal de producción específico. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que muchas fábricas tienen que dividir su fábrica en dos partes, una para poder tratar los alimentos normales y por otro lado los alimentos sin gluten, con lo cual eso también tiene un sobrecosto en fabricar todo esto y mantener esa línea de producción libre de cualquier producto que contenga gluten. Aarón, entonces a esas empresas, ¿crees que se les podría pedir que no fuera tan caro? ¿Realmente no serían competitivas y por lo tanto dejarían de producir productos sin gluten si se les pidiera esa cuestión de que intentaran reducir el precio? Para poder reducir el precio hay varios factores. Uno de ellos es buscar la fórmula para que la materia prima no sea tan cara. Tenemos que tener en cuenta pues, que la harina de arroz, 1 kilo de harina de arroz, su precio es muy diferente a 1 kilo de harina de trigo. Sobre todo pues, por el volumen de demanda que hay de harina de trigo y harina de arroz. Por ejemplo, que el arroz suele ser el sustitutivo más común para el gluten. Entonces
Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Después, lo que acabo de comentar, como es la otra línea de fabricación que tienen que tener. Todo eso encarece. Y a eso le tenemos que sumar que están declarados la mayoría de los productos como productos dietéticos. A eso le tenemos que tener en cuenta que sus impuestos son diferentes a un producto básico. Entonces, para nosotros, todas esas cuestiones son las que nos encarecen muchísimo la cesta de la compra. ¿Qué peculiaridad tienen esos impuestos por ser producto dietético? Que ya no están dentro de lo que son los impuestos reducidos o superreducidos. Entonces, ya no están catalogados como alimentos básicos. A todo esto, pues claro, su impuesto es un impuesto normal. Por ejemplo, por citar un ejemplo, en Península hay productos con un 4 o un 10% de IVA. Pero los dietéticos están en el 21. Claro, pero esta cuestión, estamos hablando de una enfermedad. No es que yo opto y decido no consumir gluten. No, no sé si debería entonces, si ustedes reclaman, no lo sé, le pregunto, que se Ujú. quite de esa categoría de Lo dietético. estamos reclamando y llevamos varios años reclamando este asunto porque para nosotros no es un capricho. De hecho, es nuestra única medicina. Nosotros no tenemos una pastilla, un jarabe o algo que nos pueda paliar la enfermedad o curarnos. Mi única medicamento es poder comer estos productos. Llevamos varios años reclamándolos y vamos, seguimos en la lucha y recientemente, de hecho, se nos ha caído un poquito una esperanza que teníamos, ya que pues, el gobierno central en sus presupuestos generales del año 2023 ha rechazado de pleno la rebaja del impuesto sobre los productos sin gluten. Ujú. Con lo cual, pues seguiremos en la lucha y seguiremos sufriendo el sobrecosto de la cesta de la En esa compra. lucha ustedes pedían la reducción del IVA. Claro, aquí en Canarias no tenemos IVA, tenemos el El IGIC, HIC y no sé si iba a tener repercusión aquí en Canarias. queríamos reducirlo. Pues normalmente, si no recuerdo mal, el 7% de IGI, que es lo que tenemos, ¿Mm? a nosotros nos hubiese gustado que tuviésemos el 5%. Y si podemos tener un 2%, mejor todavía. Nosotros lo que queremos al fin y al cabo es que de alguna manera pues se luche para que los sobrecostos de producción no sean aún así superiores, haciendo un gravamen impositivo a través de los impuestos indirectos. Ujú. Bueno, yo he leído aquí el dato, lo he leído y lo he visto, porque yo también voy Ujú. al supermercado y compruebo y veo y sé dónde están los productos sin gluten, lo que cuestan, pero es que una barra de pan, que es algo básico para todo el mundo, puede costar 3 euros esa barra de pan por el hecho de no tener gluten. Claro, ante esta situación ustedes tienen que modificar la manera de comer para, claro, porque al final, si no, ¿cómo reduces el Claro. coste? Y no solamente la barra de pan. Hay otro ejemplo, el pan de molde. Un pan de molde que suelen ser los paquetes familiares y demás, pues suele estar en 1 euro poco. Para mí un pan de molde de solo 10 rebanadas, que es el paquete más pequeñito que hay, son 3,10 euros. Ya muchas veces la enfermedad se cataloga como la enfermedad de los ricos, porque tenemos un 300% de diferencia, por ejemplo, en ese caso. Mm. Entonces variamos nuestra alimentación intentando buscar otros productos pues que no contengan pues este tipo de harinas o este tipo de alimentos, tratando siempre de economizar lo máximo posible. Ujú. Aarón, ¿cuántos celíacos y celíacas hay en Canarias que se sepa? Porque es una enfermedad que puede ser que muchas personas que nos están escuchando la padezcan, pero que a día Ujú. de hoy no saben que la padecen. Sí, la estimación que estamos haciendo es del 1% de la población, no solamente en Canarias, a nivel español y a nivel europeo. Y el problema, como bien comentas, es que ese 1% de la población, 3/4 partes no están diagnosticadas. Solamente 1/4 parte es lo que nosotros sabemos que está diagnosticado, con lo cual imaginemos el grave problema. Y solemos poner eh, énfasis en el diagnóstico precoz para evitar males mayores. Ujú. Porque ¿qué consecuencias tiene para una persona que es celíaca y no lo sabe el estar consumiendo gluten durante un tiempo prolongado? Podemos tener muchísimas enfermedades relacionadas con la enfermedad debido a que el cuerpo lo que hace muchas veces es reaccionar manifestándose en la parte más débil. Hay personas que tienen pues, ciertos tipos de psoriasis, pueden estar, hay mujeres que en raras ocasiones, pero ha sucedido, mujeres que han sido infértiles hasta que han sido diagnosticadas de celiaquía y simplemente con el cambio de hábitos
pues han podido tener ya, concebir de forma natural a un niño. O podemos tener cáncer de colon. Podemos llegar a un cáncer de colon por una celiaquía no tratada. O sea, estamos hablando de cosas bastante importantes. Desde luego, estamos hablando de cosas serias. Aarón, ¿y cómo es esa detección? ¿Por qué hay personas que puede ser que sean celíacas y no lo sepan? ¿Hay síntomas que se confunden con otros o no está tan claro que esos síntomas sean por celiaquía? Sí, hay síntomas que se suelen confundir bastante. Hay personas que, por poner un ejemplo, hay personas que tienen estreñimiento severo y hay personas que tienen pues diarrea, tienen descomposición estomacal. Entonces, claro, son dos factores o son dos cosas muy contrarias entre sí. Entonces, a los médicos les es muy complicado diagnosticarlo y dice, bueno, si tienes estreñimiento severo, pues oye, tómate un poco de avena o cosas así. Precisamente la avena contiene gluten, con lo cual estás todavía reforzando más. Entonces, tenemos múltiples patologías, al fin y al cabo, que nos hacen que los médicos se confundan un poco en el diagnóstico. Por eso, incluso a nivel de toda España, a través de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, estamos impulsando el segundo protocolo de diagnóstico precoz y queremos llevarlo a todos los centros de salud de toda Canarias. ¿Para qué? Pues para que los médicos de atención primaria tengan un mejor conocimiento de cómo diagnosticar de forma adecuada la enfermedad. Y con eso podemos evitar largas colas de espera en especialistas y además de todo eso, evitar males mayores, porque ya desde atención primaria podemos ya diagnosticar rápidamente la enfermedad y ya estamos sobre la marcha poniendo remedio a todo esto. Porque ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas? ¿Con una analítica de sangre se puede determinar o no funciona así? Es una de las primeras pruebas. Suele ser por análisis de sangre, vemos unos marcadores y ya tenemos sospechas. Y después tenemos que irla terminando de diagnosticar, pues ya últimamente se está rechazando, por ejemplo, la endoscopia, que antiguamente se hacían muchas endoscopias para ver las vellosidades intestinales. También por ejemplo, las pruebas genéticas, porque es una enfermedad genética al fin y al cabo, con lo cual a través de una prueba genética podemos ver su predisposición. Entonces, al fin y al cabo, tenemos diferentes herramientas de esta manera que el especialista nos puede llevar hasta diagnosticarla de forma adecuada. Ujú. El caso, Aarón, que como nos comentas, es una enfermedad genética. Claro, ¿qué ocurre? Como en tu caso, que en tu familia, pues tus hijas también tienen celiaquía. Claro, aquí hay que multiplicar por 3, porque hay 3 personas en casa que son celíacos o celíacas. Eso, el impacto económico, imagino que tremendo, ¿no? El impacto económico es muy grande. Por eso antes comentaba que es la enfermedad de los ricos, al fin y al cabo. Tenemos que tener en cuenta que el sobrecosto en la cesta de la compra ronda los 1.000 euros al año. O sea, si ya de por sí la cesta de la compra normal es cara, sumémosle 1.000 euros al año. Al fin y al cabo son 800 y pico euros, 80 y pico euros, 90 euros mensuales. Extras solamente para comprar productos específicos. O sea, es un sobrecosto bastante importante y para una familia, por ejemplo, como comentas, como la mía, de 4 miembros, pues claro, se nos encarece bastante los productos. Y hay muchas personas que están teniendo graves dificultades para intentar seguir de forma adecuada la dieta, porque no se pueden permitir al fin y al cabo estos lujos. Desde la Federación, de hecho, piden ayudas y argumentan que hay otros países de la Unión Europea donde sí existen. ¿Cuáles serían esos países y qué ayudas ofrecen? Ahora mismo hay ayudas en Italia. Y ahí, si no recuerdo mal, creo que era Castilla-La Mancha o por ahí, que también tenía, como comunidad autónoma aquí en España, que también tenían ayudas directas. Nosotros también la estamos reclamando. La llevamos reclamando bastante tiempo. ¿De qué manera podemos intentar ayudar a estas familias? Hemos pensado incluso dentro del IRPF en el tramo autonómico. Incluso hemos intentado hablar con el gobierno español, con el gobierno central, para que en el tramo del IRPF, del tramo estatal, también se nos haga un tipo de rebaja, algún tipo de... Pero bueno, de momento, por desgracia, no hemos logrado nada. Seguiremos intentando hablar con la asociación italiana para que nos explique más en profundidad, porque esta noticia de que en Italia sí que tienen ayudas directas, pues fue reciente a raíz de una asamblea en Lisboa de todos los países europeos. Y seguiremos en contacto con ellos para tratar de ver cómo lo han articulado y tratar de adaptarlo
como mínimo a Canarias. Ujú. Claro, una situación complicada como nos estás contando, Aarón, en la que no salen las cuentas, en la que es complicado llegar a final de mes, más todavía, porque sabemos que a todo el mundo nos cuesta, pero claro, si tenemos esta circunstancia, pues en mayor medida. Em, yo no sé, Aarón, también a la hora de cambiar la dieta, porque si es una enfermedad que muchas veces se diagnostica tarde, supone para un adulto cambiar ¿no? una dieta, el ir a comer a restaurantes, complica todo bastante porque estás acostumbrado a comer de una manera y ahora de repente te dicen, no, ya tienes que cambiar y comer de esta otra. ¿Cómo es esa adaptación? ¿Qué consejos darías? Suele ser complicada la adaptación y suele ser un shock inicial, porque lo que primero que dicen, ¿y ahora qué como? Si me has quitado el bocadillo, si me has quitado el no sé qué, si me has quitado esto, lo otro, Claro, es los que rebozados. los rebozados, las pastas, el El pan, pan. bizcocho no que como lo queramos decir. Sí, O sea, hay muchos productos que al final llevan gluten, porque el gluten está solo en el trigo o también nos decías en la avena. trigo, avena. La avena depende. La avena de por sí no tiene gluten. Lo que pasa es que muchas veces en los cultivos y en la manipulación de la avena interviene el trigo, porque se entremezclan. Ujú. Entonces ahí es donde la avena se contamina. Pero después está, por eso siempre la nombramos como trigo, avena, centeno, Mm. el triquitale también, es otro cereal que no es muy común en Europa, pero que también tiene gluten. Entonces normalmente aquí en Europa lo que hacemos es trigo, cebada y centeno. Cualquier producto que pueda contener cualquiera de estos tres cereales es propenso a, bueno, ya tiene gluten, automáticamente se nos quita. Y lo que estaba comentando del shock es, ¿y ahora qué como? Claro. Y desde las asociaciones, tanto la Asociación de Celíacos de Tenerife como Asociación de Celíacos de Las Palmas, que estamos unidas en esta federación, siempre hacemos un primer acompañamiento siempre y cuando pues, el recién diagnosticado se acerca hasta nosotros. Y nosotros hacemos ese primer acompañamiento donde le explicamos y le aconsejamos cómo cambiar tu dieta, cómo cambiar tus hábitos alimenticios para que puedas readaptar toda tu alimentación. Tenemos que pensar en, como bien dices, en la cantidad de productos que tienen trigo. O sea, como mencionabas, el bizcocho o queque, es muy común merendar con un trocito o irnos de fiesta o O un cumpleaños, un una cumpleaños, tarta. una tarta. Pues todo eso, imaginemos incluso cómo tienes que cambiar todos esos hábitos. Entonces hay que ir haciendo un acompañamiento y normalmente es el acompañamiento psicológico, porque se te viene el mundo encima. Es lo primero que la gente piensa, sobre todo los adultos. Los niños cuando son muy pequeños ya no conocen el trigo, con lo cual no lo echan de menos. Viven bien porque ya para ellos es algo normal. Pero en un adulto, claro, cuando ya has conocido todo esto, ahora cambiarlo es complicado. A veces les da pereza, dice, vamos a ir a un restaurante, dice, uff, casi que prefiero quedarme en casa, ¿no? Porque, claro, tienes que confiar plenamente en ese restaurante que cuando tú le dices, soy celíaco, no tolero el gluten, que realmente cumplan, porque yo conozco muchos casos, también yendo de viaje, de personas que son celíacas y piden expresamente sin gluten, no hablo ya solo de España, sino en el extranjero, y te traen, como decías, pues los langostinos rebozados o lo que sea, y te quedas ahí como diciendo, vamos a ver, ¿cómo lo digo que no? O simplemente algo muy común en Canarias, poner los cubiertos en un restaurante dentro del cesto del pan. Claro, es verdad. Claro, Ya ya se me ha fastidiado, contamina, ya sí. me ha fastidiado, ya yo esos cubiertos no los puedo tocar. Entonces, es muy complicado. Solemos hacerlo al revés. Mm. Y es que el resto de la familia se adapta al celíaco. Y el celíaco elige dónde ir a comer, elige dónde poderse sentar cómodamente. Porque tal cual está la legislación hoy en día, como bien apuntabas, no sabemos cómo se han manipulado los alimentos. Y la legislación, pues lo único que dice es, oye, declara en tu carta cuáles son los alérgenos y ya está. Eso para mí, que me le declares algo, no me es válido, porque has manipulado. Yo no sé Claro. si el cubierto, o el cubierto, no, el cuchillo con el que has cortado cualquier alimento dentro de tu cocina, previamente ha tocado algo con gluten. Si ya lo ha tocado con gluten, ese cuchillo para mí ya no vale. Por eso lo hacemos al revés. Y Claro. aconsejamos hacerlo al revés, que el resto de la familia se adapta al celíaco. Ujú. Claro, porque no digamos ya freír el mismo aceite, bueno, eso ya sería... Eso es un despropósito total. Claro, desde luego. ¿Y hay suficiente oferta? ¿Ustedes encuentran dónde ir a comer con tranquilidad? Decir, bueno, yo sé que voy a este restaurante y como tranquilo. Hay bastante oferta. Queda mucho por hacer.
porque la oferta específica que nosotros podemos tener frente a cualquier sitio general es muy poca todavía. Entonces tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir abogando para que todos los restauradores apuesten por nosotros. También entendemos que es complicado porque, y además pongo el ejemplo de cualquier bar cafetería de una esquina o cualquier sitio donde sentarte a tomar una tapa de algo, algo rápido, claro, no le podemos pedir a un autónomo con 1 o 2 empleados que son sus camareros que haga otra cocina o que destine gran cantidad de sus utensilios para los celíacos y lo tengan aparte bien guardado. Es complicado, es complicado. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, desde luego, esa concienciación en muchos frentes, como hemos escuchado, empezando por el diagnóstico, importantísimo, y luego todas las medidas que nos ha contado Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos Canarias y también de la Federación Española, presidente también de esa federación. Aarón, mucha suerte, gracias por habernos contado cómo es el día a día de los celíacos y mucha suerte, que vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este huequito, aunque sea día festivo, pero para nosotros es importantísimo seguir dando esta información y la labor que hacemos. Mucha suerte. Gracias. Una más una. Mercedes Martín.